Muy bien, ya que estudiamos la intuición que hay detrás de este método, ya que vimos las interpretaciones geométricas y físicas, y ya que tenemos una matriz de transformación homogénea que nos permitirá trabajar de forma analítica, podemos comenzar a ver qué pasos debemos seguir para ocupar este método de Navier-Hartenberg. Anticipo que esta sesión será únicamente una lectura de los pasos y bueno, estoy en total consideración de que es difícil comprender un tema nada más explicando los pasos, pero bueno, vendrán otras sesiones donde haremos ejercicios, donde haremos ejemplos. Esto es solo para que se tenga una introducción, un preámbulo para estos ejercicios y bueno, me guiaré en este documento que estoy proyectando, documento que pondré a la mano de ustedes, ¿no? Para que lo puedan descargar, para que lo tengan allí cerca y recomiendo de hecho que lo tengan a la mano a la hora de resolver nuestros ejercicios. Entonces, el primer paso será identificar los eslabones de nuestro robot, sus articulaciones y sus ejes articulares. Recuerden que los eslabones se numeran desde el 0 hasta el n, mientras que las articulaciones se numeran desde el 1 hasta la n, y bueno, esto por razones que ya se habían explicado, ¿no? También tenemos que identificar el eje de cada articulación. Y recordemos que tenemos articulaciones de revolución o giratorias y prismáticas, que son las que se desplazan. En las giratorias o de revolución, el eje de esta articulación va a ser el eje en torno al cual rota nuestra articulación. Mientras que en las prismáticas va a ser el eje a lo largo del cual se traslada nuestra articulación. Por ser prismática se traslada. El primer paso es identificar todo esto. No será necesario que lo anotemos siempre, pero lo que sí es necesario es que ustedes tengan bien presente esto, que lo tengan, aunque sea mentalmente, presente, ¿no? Recomiendo no anotarlo porque se saturaría mucho los procedimientos, pero bueno, es a gusto de cada quien. El paso 2 es asociar una trama a cada eslabón. Y bueno, recordemos que el método de Navier-Hartenberg se trata de asociar tramas a nuestros eslabones. Vamos a asociar la trama SI a cada eslabón y ésimo, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Casi siempre cuando nosotros pintamos sistemas de referencia, lo primero que hacemos es poner su origen. En este caso no. Lo primero que tenemos que hacer es poner los ejes Z de cada uno de nuestros sistemas de referencia asociados. ¿Y cómo lo vamos a poner? Bueno, el eje Z debe ser colineal con el eje de la articulación, el que ya habíamos hablado antes. El eje ZI debe ser colineal con el eje de la articulación I más 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un eje Z0, debe ser colineal con el eje de la articulación 1. Si yo tengo un eje Z1, debe ser colineal con el eje de la articulación 2. Y así sucesivamente. Ya que tenemos nuestros ejes Z asociados a los ejes articulares, ahora sí tenemos que identificar en cuál de estos tres casos caemos. Tenemos estos tres. El caso 1 es que el Z actual y el Z anterior se intersecten. Es decir, nosotros escogemos algún Z, ¿no? Nos paramos en algún Z, en algún sistema de referencia y decimos, bueno, voy a empezar con este Z, ¿no? Y veo si el Z anterior intersecta al Z actual. De ser cierto esto, estamos en el caso 1. Si no pasa esto, entonces, y ambos son paralelos, si Z1 es paralelo si el Z actual es paralelo al anterior, entonces estamos en el caso 2. Y el caso 3 sería si Z actual y Z anterior se pueden unir únicamente a través de una línea perpendicular a ambos. Este es el caso más difícil de comprender y lo veremos en esta imagen que tenemos acá. En azul tenemos al sistema iésimo y al sistema I-1, el actual y el anterior. Y vean cómo en este caso ZI y ZI-1 no son paralelos, tampoco se intersectan, pero sí que hay una línea, esta línea AI, que los une a ambos. Esta línea es única, no hay más líneas que sea perpendicular y que además los una a ambos, que cumple esas dos condiciones. Entonces, bueno, aquí estaríamos en el caso 3, ¿ok? Porque solo existe esta línea. Y ya no hay más, son los únicos casos. Después, el tercer punto es asignar el origen, ahora sí, a nuestras tramas, a nuestros sistemas de referencia. Para eso ocupamos los casos. Si estamos en el caso 1, vamos a poner nuestro origen en el punto en el que se intersecta el Z actual con el Z anterior. Si estamos en el caso 2, vamos a poner nuestro origen en cualquier punto a lo largo de nuestro eje Z, de nuestro Z actual, arbitrariamente lo ponemos. Claro que les mostraré ya en los ejemplos formas de hacer esto, de asignarlo de forma que sea conveniente, que a nosotros nos ayude, ponerlo en un lugar que nos convenga. Y en el caso 3, vamos a poner nuestro origen justamente en el punto en el que se intersecta nuestro eje Z actual con la línea que es perpendicular tanto a Z actual como a Z anterior. Noten, acá otra vez en la imagen, como el origen de nuestro sistema iésimo, aquí está,
está justamente en el punto en el que se intersecta el eje ZI con la línea AI, que es la que los une. ¿Ok? Allí va el origen, en ese tercer caso. Y bueno, aquí vamos a hacer dos aclaraciones. La primera es, bueno, ambas aclaraciones tienen que ver con el último sistema y con el primer sistema, con la primera trama y con la última trama. La primera trama, que es nuestra trama inercial, nuestra trama fija, es la más arbitraria de todas, y para colocar el origen, nosotros lo podemos poner a lo largo de cualquier punto, en cualquier punto a lo largo del eje Z0. Esto sería similar a lo que pasa en el caso 2, ¿ok? Y para nuestra última trama, que es la que está en nuestro efector final o en nuestra muñeca, nosotros la vamos a poner en el punto de interés, en donde nos interese conocer la posición cartesiana del robot. Nuestro punto por el cual estamos calculando la cinemática directa, ¿no? Entonces allí se colocaría el origen. El cuarto paso es asignar el sentido de X y de Y. Otra vez vemos en qué caso estamos. Si estamos en el caso 1, entonces vamos a poner nuestro eje X actual de forma que sea perpendicular al plano formado por el Z actual y el Z anterior. Entonces recordemos que estamos en el caso en el que se intersectan, y si se intersectan estos dos ejes forman un plano. XY será perpendicular a este plano. El caso 2, simple y sencillamente XY va a ser perpendicular tanto al Z actual como al Z anterior. Tenemos que buscar un XY que sea perpendicular. Pero aguas, porque estamos en el caso en el que estos dos zetas, el actual y el anterior, son paralelos. Entonces va a haber un número infinito de líneas perpendiculares. En los ejemplos les mostraré cómo hacerlo de forma que sea más conveniente para nosotros, aunque cualquier línea de estas infinitas perpendiculares funcionaría. Y en el caso el caso 3, pondremos a nuestro XY de tal forma que sea colineal con la línea de unión que ya habíamos mencionado. Véanlo acá, otra vez en el ejemplo, vean cómo el eje XY es colineal con la línea, justamente con la línea AI, que es la que une a nuestro eje Z actual y anterior de forma y es perpendicular a ambos. XY va a ser colineal a esta nueva línea. Y bueno, aquí también otra cosa es que en realidad Y no va a ser necesario, Y no lo vamos a ocupar en nuestros análisis, es cuestión de gustos ponerlo o no, pero en términos prácticos no se usa. Pero si lo quisiéramos asignar, Y se asigna de tal forma que nuestro sistema sea dextrógiro. ¿Qué quiere decir esto? Que forme o que siga la regla de la mano derecha. Esta regla de la mano derecha es un poco distinta a la que habíamos visto para rotaciones. Les proyecto una imagen y es esta. Esta es para asignar tramas. Entonces, nuestro dedo pulgar es el eje X, nuestro dedo índice es el Y y nuestro dedo medio es el eje Z. Los colocamos, ya conocemos por los pasos anteriores tanto a X como Z, y nuestro dedo índice nos diría hacia dónde apunta Y. Y con eso lo podríamos poner, aunque les repito, no es 100% necesario. Cambiaré de página. Y allí está nuestro paso 5, en el que ahora sí tenemos que obtener los parámetros de Navier-Hartenberg según la interpretación geométrica. Aquí tenemos que recordar la interpretación geométrica que hicimos, lo que representa A, alfa, D y teta, las dos distancias y los dos ángulos. Y bueno, basándonos en esto, sacaremos cuánto mide cada uno, ¿no? Ya que tenemos nuestros sistemas de referencia puestos, ahora es fácil ver cuánto mide cada uno de estos. Lo importante es que los vamos a agrupar en una tabla. Estos 4 parámetros los vamos a agrupar en una tabla y nos van a quedar varias filas de esa tabla, porque vamos a tener parámetros para cada par de tramas. Es decir, va a haber un conjunto de 4 parámetros entre la trama 0 y 1, otro conjunto de 4 parámetros entre la trama 1 y 2, y entre la 2 y 3 y la 3 y 4. Y bueno, ya que tenemos estos 4 parámetros, en el paso 6 lo que tenemos que hacer es, para cada uno de estos pares de tramas que ya mencioné, tenemos que obtener una matriz de transformación homogénea que las relacione, que me relacione la trama actual con la trama anterior, ¿ok? La actual con la anterior. Y bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues vamos a tomar estos parámetros que nosotros ya encontramos y los vamos a sustituir en la matriz de la cual hicimos la deducción la sesión pasada. Entonces simplemente descargamos aquí la información, sustituimos senos y cosenos y nos queda nuestra matriz. Esto se va a repetir para cada par de tramas, la actual con la anterior siempre, la actual con la anterior siempre. El paso 7 es, ahora sí, ya que tenemos estas tramas, pues nos va a quedar una trama que una matriz de transformación homogénea. Ya que tenemos estas matrices de transformación homogénea, vamos a tener una que relacione el sistema 1 con el 0, el 2 con el 1, el 3 con el 2, y hasta que nos relacione n con n-1, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues las ponemos en orden y las multiplicamos. Y con eso lo que vamos a obtener es una matriz de transformación homogénea que me va a relacionar el último sistema de referencia, la última trama, la trama herramienta o la trama de mi punto de interés, con la trama inercial.
Y bueno, con esto cumplimos el primer propósito de la cinemática directa, que es encontrar ¿no? Encontrar ecuaciones que me describan de forma cartesiana la posición de mi efector final o de mi punto de interés con respecto a la trama inercial. Ya con esta matriz, recordemos que las matrices de transformación homogénea tienen posición y tienen orientación. Bueno, la parte de la orientación, la parte de la matriz de rotación, nos va a decir qué orientación tiene nuestra trama herramienta, nuestra última trama, con respecto al sistema inercial. Y la parte del vector de posiciones nos va a decir justamente lo que nos interesa, que es la posición cartesiana. Entonces, de ahí obtenemos esas ecuaciones que se llaman cinemática directa. ¿Ok? Y bueno, cabe resaltar que estas ecuaciones, ya lo veremos, pero van a estar siempre en función de las variables articulares. Siempre va a quedar como variables de entrada estas ecuaciones, pues los ángulos y los desplazamientos de nuestras articulaciones. Entonces se cumple con esto lo que es la matriz de la cinemática directa. Haremos algunos ejemplos para que esto quede claro. Tengan a la mano este documento, por favor. Y bueno, hacemos los ejemplos.